Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Wilson Galvis, yo soy residente de neurocirugía de segundo año y hoy me corresponde pues dar esta charla de acondroplasia. Entonces vamos a ver algunas cosas de las manifestaciones clínicas de la acondroplasia que tendrían que ver pues con el manejo del neurocirujano. Entonces, a modo de generalidades, recordar que la acondroplasia es la forma más común de displasia ósea, perdón, aquí es ósea, o entre comillas podríamos colocar enanismo en los seres humanos. Es una enfermedad que tiene un compromiso sistémico, a pesar de que pues en el imaginario de la gente pues solamente hay como esa manifestación en cuanto al compromiso óseo y de la talla, pues sabemos que esta enfermedad tiene un compromiso eh, en órganos y en vísceras, ¿no? Y que su manejo debe ser multidisciplinario. Entonces, digamos, como grupo tratante de las personas con acondroplasia siempre va a estar a cargo pues el pediatra cuando son niños, genetista, el ortopedista, el neurocirujano, el fisiatra, diferentes pues componentes de los servicios de rehabilitación como terapia física, terapia ocupacional, etcétera. Y la mutación, digamos que va a dar como resultado es una alteración en los focos de osificación endocondral. Esto quiere decir en los focos donde hay un crecimiento del hueso a partir del cartílago. Después de pues, hacer esta revisión, lo que encontré es que todavía hay algunas como controversias y espacios, digámoslo, vacíos en el manejo basado en la evidencia de buena calidad de estos pacientes, porque todavía pues faltan como la realización de estudios clínicos que tengan buen soporte como para tomar decisiones. Sin embargo, ya hay cosas como más claras con respecto a lo que se hacía antes. Entonces, en cuanto a la epidemiología y la genética, el estimado de más o menos la incidencia es que sea un caso por cada 20.000 a 30.000 nacidos vivos. Esto implica que en la población general al día de hoy podríamos encontrar que hay entre 250.000 y 260.000 personas con acondroplasia hoy en el mundo. Eh, la genética o la mutación ya se dilucidó y está puntualmente a nivel del receptor 3 del factor de crecimiento fibroblástico. Entonces, lo que se halló es que esta mutación lo que tiene que ver es con una ganancia de función del gen. Eh, esta mutación está presente como en otras patologías con algunas modificaciones y está ya como en algunas enfermedades, algunas otras displasias óseas que se asemejan a la acondroplasia, pero que son entidades completamente distintas, como la son la hipocondroplasia o la tanatoforia, sí, sí, la tanatoforia displásica. Lo que se ha encontrado es que en términos de la parte genética, el 80% de los casos son casos esporádicos, no tienen que ver eh, pues, con tener un componente genético previamente, pero se sabe que hay un factor de riesgo establecido y es que los hombres, esto sí va a cargo de los hombres mayores de 35 años, son los que ponen como el mayor peso al momento de establecer el riesgo de que pues, una persona vaya a terminar siendo acondroplásico. Y este es un rasgo autosómico dominante. Entonces, cuando se presenta en uno de los genes, es decir, cuando se es heterocigoto para la mutación, entonces pues se va a expresar la enfermedad. Cuando es homocigoto para la mutación, usualmente esto hace que las manifestaciones de la acondroplasia sean mucho más severas de las que les voy a hablar ahorita. Entonces, usualmente son manifestaciones que son incompatibles con la vida y terminan produciendo la muerte en el corto plazo en estos niños. Entonces, en cuanto a la fisiopatología, pues lo que se les había dicho, la mutación lo que termina generando es una ganancia de función, pero es que la función en este gen, lo que se ha encontrado es que lo que va a llevar es digamos, a una modulación y a una diferenciación temprana de de los focos de osificación endocondral. Entonces va a hacer que estos se cierren de forma prematura
lo que va a generar pues, pues ese detenimiento, esa limitación en el crecimiento de muchas de las placas de crecimiento de los huesos largos o de otras regiones de por sí que tienen este tipo como de proceso de osificación, que también pues se ve en las manos, que se ve en algunas regiones del cráneo. Bueno, ya ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Y pues también depende del tejido, se va a manifestar de forma diferente. Como les decía, como es una enfermedad sistémica afectando este receptor, va a tener manifestaciones en los pulmones. Se ha descrito que tiene manifestaciones en otros órganos como colon, que aquí por el contrario, en vez de tener como ese efecto negativo, digámoslo como modulador de donde está el receptor, aquí en otros órganos se puede generar o se puede presentar es de forma con lesiones pues, neoplásicas o tumorales. Y lo que se sabe es que la mutación está a nivel del cromosoma 4, del brazo corto del cromosoma 4, y es una mutación de tipo missense, con un cambio de glicina por arginina en la posición 380 de ese gen. Entonces, en cuanto a las manifestaciones clínicas, esta es una imagen como digámoslo, del fenotipo del paciente con acondroplasia. Entonces, vamos a observar que hay diferentes cosas pues, que saltan a la vista, ¿cierto? Y vamos a empezar con el hecho de que pues, todos los pacientes con acondroplasia van a ser macrocefálicos, y esto se va a dar porque van a tener como una prominencia a nivel del frontal. Bueno, van a tener como una prominencia a nivel del frontal y del parietal. Esto va a generar que pues, de por sí sean macrocefálicos, y llamativamente también van a tener como una displasia al tercio medio de la cabeza, que esto se va a representar en la cara más que todo. Y esto va a dar algunas modificaciones a nivel de los rasgos faciales, porque van a tener pues una nariz con giro como con una anteroversión, van a tener una nariz también en silla de montar. El tercio inferior de la cara también va a tener pues cierto grado de compromiso, van a tener problemas de oclusión dental, muchas veces las piezas dentales pues digamos que colapsan dentro de lo que es el maxilar y la mandíbula, por la misma forma en que se organiza la cara y el tercio medio e inferior de la cara. eh, Van a tener hipertrofia de las adenoides y de las amígdalas palatinas, lo que va a terminar en una obstrucción de la trompa de Eustaquio y episodios de otitis recurrentes. Hacia abajo lo que vamos a encontrar es que estos pacientes van a tener un tórax estrecho y van a tener unas extremidades con un patrón rizomiélico. Esto quiere decir que van a tener pues, un acortamiento de las extremidades de predominio de los segmentos proximales, tanto en el húmero como en el fémur. Eh, lo otro es que se ha descrito es que van a tener las manos en tridente, entonces van a tener también como un acortamiento de la porción de la palma de la mano, de los huesos del carpo y el metacarpo, y en tridente es porque va a haber una separación, digámoslo, por encima de lo usual entre el tercer y cuarto dedo de la mano, entonces les va a configurar esa mano, pues como se ha descrito, en tridente. De las otras manifestaciones, que son las que nos ocupan el día de hoy, son la hidrocefalia, la estenosis del foramen magno y la estenosis del canal medular, que son posiblemente pues, por las cosas por las que por la que va a estar pues, este tipo de patología involucrada en el manejo, manejo por el neurocirujano. Dentro de los hallazgos imagenológicos, digámoslo en forma general, también vamos a encontrar lo que es como una configuración en cuadro de lo que es la pelvis, una pelvis como cuadrada, un aplanamiento del arco acetabular, eso también ya está muy descrito dentro de los hallazgos en la pelvis, como una estrechez de la escotadura eh, sacroisquiática, y eh, lo otro es que vamos a tener los huesos largos, en particular pues acá en esta imagen a nivel de la cadera, unos huesos que van a ser gruesos, van a ser como prominentes eh, en las porciones distales, ¿sí? Más que todo como acá a nivel distal en la pierna, eh, y que pues nos va a ayudar como a hacer el diagnóstico también por imagen.
En los hallazgos en la radiografía de columna lo que vamos a encontrar son un acortamiento de los pedículos, tanto en la distancia pues, de los pedículos a donde se genera la lámina, como una disminución del espacio interpeduncular. Eh, y a nivel pues, de las otras extremidades, donde también se hace estudios de imagen de radiografía, vamos a encontrar pues, muy probablemente lo que ya les había mencionado, la normalidad de los huesos largos más que todo, con prominencias en sus límites o en sus partes más distales. Eh, y listo. Entonces, en cuanto a la clínica, estos pacientes, a diferencia de pronto de los otros que también pueden tener como otro tipo de displasia ósea, perdón, no van a tener compromiso de lo que es la parte cognitiva. Si bien sí va a haber como una demora en el desarrollo de muchos de los hitos motores que van a alcanzar estos niños con respecto a los que no tienen acondroplasia. Esto es debido a porque muchos de estos niños van a tener pues van a tener o hipotonía, ¿sí? O pues propiamente las limitaciones físicas que les van a imponer, pues el hecho de que van a tener extremidades más cortas, eh, y que van a tener que lidiar pues con un, digámoslo como con un como con un foco o un centro de gravedad que va a estar desplazado por el hecho de que van a tener pues la cabeza aumentada de tamaño, y van a tener que lidiar como con un peso adicional. Sin embargo, en lo que ya se ha escrito en la literatura es que ellos no van a tener compromiso pues de la parte cognitiva. Y los hitos del desarrollo de ellos pues se desarrollan de forma diferente. Entonces, con estos niños lo que sí se recalca mucho en donde uno lee es que lo que se debe hacer es un seguimiento clínico muy juicioso. Si bien hay tablas ya descritas de varias como parámetros de crecimiento en estos niños, pues de los que encontré están descritas pues en la población norteamericana. Lo que sí nos dicen es que uno debe ser juicioso haciendo el seguimiento y haciendo como el registro de todas estas diferentes mediciones a lo largo del tiempo. Con eso es que uno se va a dar cuenta si hay cambios abruptos o más que todo hablando pues en el sentido, en este caso en específico, es del perímetro cefálico, que es como el que más nos va a interesar a nosotros, pero que uno debería tomarse el tiempo para registrar esto, porque esto es lo que le va a permitir en algunos casos tomar decisiones en cuanto al manejo quirúrgico, y es algo que pronto voy a puntualizar un poquito más adelante. Entonces, dentro de las manifestaciones que nos atañen a nosotros, primero va a ser la estenosis del foramen magno. Entonces, la estenosis del foramen magno se va a dar porque de por sí estos niños van a tener un foramen magno que va a ser más pequeño. ¿Sí? Perdón, y porque también va a haber como una alteración en la configuración normal de esta porción del occipital, porque va a ser de pronto más grueso. Puede haber una prominencia de la apófisis odontoides por encima del arco S1, ¿sí? Puede haber una hipertrofia de algunos ligamentos, principalmente el que se describe es el ligamento pues, amarillo, y todo esto va a generar como un cambio en el posicionamiento dentro de la fosa posterior en los niños con acondroplasia. Entonces esto se va a ver en que probablemente lo que es el puente y el bulbo van a estar desplazados hacia arriba. Esto va a ocupar más espacio de la fosa posterior, entonces va a configurar como una fosa posterior más pequeña. Por esta misma obstrucción va a haber una alteración a nivel del flujo de líquido cefalorraquídeo, y es que no solamente, digamos, lo que es el agujero magno va a terminar afectado pues por esta alteración en los focos de osificación endocondral, sino otros agujeros a nivel de la base del occipital, como por ejemplo el foramen yugular. Este también se va a ver pues comprometido, va a haber una estenosis del foramen yugular, lo que va a ocasionar también una alteración en todo lo que es el retorno venoso, eh, pues supratentorial, infratentorial. Entonces, en cuanto a la parte clínica y el diagnóstico, pues el diagnóstico de la acondroplasia, pues muchas veces los pacientes, digamos que el diagnóstico puede ser hasta evidente, pero en el caso en el que hayan dudas, y las dudas serían más que todo como para diferenciar si un paciente tiene algún otro tipo de displasia ósea más que si tiene una displasia ósea,
se puede recurrir a las pruebas genéticas, pero usualmente, pues cuando esos pacientes llegan a neurocirugía remitidos, pues usualmente ya tienen el diagnóstico. ¿Por qué es importante en estos casos, digamos, como hacer un seguimiento juicioso de estos pacientes? Porque es que todos estos pacientes, la mayoría, van a tener una estenosis del foramen magno, pero una estenosis del foramen magno no necesariamente se va a traducir en que todos deben ser intervenidos quirúrgicamente. Se les debe hacer un seguimiento muy estrecho porque existe el riesgo de que estos pacientes, precisamente por esta compresión aquí a nivel de la unión cervicomedular, eh, presenten un fenómeno de muerte súbita. Ese riesgo estaba sobreestimado antes, pero digamos que se ha como reajustado ese riesgo y se ha considerado en un 2 a 3%. Pero aún así, pues está presente y nosotros debemos ser conscientes de eso. Lo que se debe hacer en estos casos, con estos pacientes, es ser muy juicioso en el seguimiento, hacer un muy buen examen físico y tener, por ejemplo, ayudas diagnósticas que nos van a ayudar pues como a definir si necesitamos intervenirlos quirúrgicamente o no. Entonces, dentro de las manifestaciones clínicas, pues vamos a tener que estos pacientes pueden presentar apneas del sueño, que pueden presentar hiperreflexia o clonus, que pueden ser hipotónicos, muchas veces son hipotónicos los que son recién nacidos, pero esto va a ser un poquito, digámoslo, como difícil de determinar cuando están recién nacidos. Pueden tener trastornos para la deglución, pueden presentar hidrocefalia, pueden presentar asimetría en la fuerza de las extremidades o asimetría pues en los reflejos que les encontremos. Entonces, el estudio diagnóstico que uno utilizaría para estos casos es la resonancia magnética, porque le va a permitir evaluar el grado de compresión a nivel del foramen magno y le va a permitir evaluar si hay algunas alteraciones en la intensidad de la señal de la unión cervicomedular. ¿Sí? Asimismo, cuando se hace la resonancia, lo que se puede hacer también es un estudio de flujo de líquido cefalorraquídeo que le va a permitir observar si sí hay o no alteraciones a nivel del flujo. Y otra cosa de las que se recomienda, por ejemplo, es que en caso de que sea posible, hacer un estudio dinámico del flujo de líquido cefalorraquídeo, porque pues muchas veces estos pacientes hacen es una obstrucción dinámica, es decir, en la posición en la que están en decúbito muchas veces no es evidente la compresión, pero cuando hacen un cierto grado de flexión, y como sabemos que estos pacientes pueden tener de por sí una flexión casi que permanente si están acostados, porque tienen un occipucio prominente, cuando esa flexión se hace como más severa, puede o aumentar o aparecer esa obstrucción aquí a nivel pues de la estenosis del foramen magno. Entonces, en lo posible, si se puede, también se recomienda hacer una resonancia dinámica para líquido cefalorraquídeo. Esta fue pues como una tabla que encontré en donde recomiendan y comparan los distintos tipos de estudio de imagen que se utilizan pues como para dilucidar la estenosis del foramen magno. Antes se utilizaba la tomografía, pero a pesar de que tenía ciertas ventajas, como por ejemplo el hecho de que pues no había necesidad de colocarle sedación a estos niños, pues tenía también sus riesgos. Sus riesgos era pues la exposición a la radiación, y lo otro era que no permitía pues evaluar propiamente las estructuras neurales dentro del canal. Entonces, pues en ese caso se pasó a realizar la resonancia magnética, que pues también tiene sus ventajas, ¿cierto? Que no permite, que no hay exposición a radiación, que sí permite la evaluación de las estructuras neurales. Tiene su desventaja igual, que es el tiempo que toma el estudio, y que usualmente se requiere anestesia precisamente por ese tiempo. Se ha intentado realizar como un protocolo diferente de resonancia, con una resonancia rápida para evitar el uso de la sedación, pero pues se ve que no, digamos que no proporcionan el mismo detalle anatómico que si proporciona una resonancia con las secuencias estándar. Entonces, no es que esté como muy alentado su uso en lo que yo encontré. Y la otra forma es definitivamente pues no utilizar ningún estudio de imagen. Si bien pues uno se ahorraría algunos riesgos en estos casos, como no exponer la radiación o no usar sedación,
pues en la tabla que encontré el autor comenta que es pues un riesgo realmente inaceptable porque ya sabemos que muchos de estos pacientes, la gran mayoría, van a tener una estenosis del foramen magno, ¿sí? Y es a partir de ahí donde nosotros debemos saber si ese paciente tiene estenosis, debemos hacerle un seguimiento juicioso y no podemos permitirnos pues esperar a que ocurran complicaciones o desenlaces fatales, a pesar de que se pueden seguir con otros estudios de imagen. Aquí la resonancia sí es de vital ayuda. Entonces, ¿cuándo se determina que un paciente de estos va a requerir el manejo quirúrgico? En lo que encontré, pues lo que refiere el autor es que uno pues debería llenarse de razones para definir si un paciente se va a beneficiar o no de cirugía. Esto es por el hecho, vuelvo y les digo, que muchos de estos pacientes, si no la gran mayoría, van a tener una estenosis del foramen magno y no necesariamente todos van a desarrollar síntomas. De hecho, había encontrado que había un estudio donde se había hecho como un seguimiento a 11 niños con acondroplasia, 11 de los cuales de entrada se les hizo resonancia. Y a esos 11 niños, dos de los 11 se les halló de entrada que tenían hallazgos que ameritaban cirugía, por lo que fueron intervenidos con una pues, descompresión suboccipital, que es el manejo quirúrgico que se hace en estos casos. Dos de los 9 restantes niños en el seguimiento desarrollaron síntomas que llevaron a que pues, fueran llevados a cirugía, y los otros 7 se les hizo un seguimiento y al final no requirieron cirugía. ¿Sí? Entonces no todos los pacientes, o sea, este hallazgo no se debe traducir siempre en cirugía, pero sí pues crear conciencia de que hacer un seguimiento juicioso, periódico, eh, interrogando y haciendo pues, un buen examen físico. Eh, entonces, ¿cuándo se debe considerar la cirugía en estos casos en lo que yo encontré? Cuando, por ejemplo, hay unos valores en los que se determina que el foramen magno en algunos niños está pequeño en comparación con lo que se halla usualmente en la condroplasia. Cuando se hayan reflejos cuando se hayan, perdón, hallazgos de hiperreflexia clonos, es decir, pues casi que de mielopatía, o cuando se han documentado ya alteraciones de tipo apneas e hipopneas de origen central. Entonces se considera que estos pacientes podrían estar en un riesgo alto de un síndrome de muerte súbita y por lo que pues deben ser o deberían ser llevados a cirugía. Y lo que se ha encontrado es que con el manejo quirúrgico muchas de estos hallazgos van a tener pues cierto grado de reversibilidad, a no ser que ya se hayan impuesto pues secuelas y que lo que se haya encontrado es una mielomalacia, pero muchos de estos pacientes pueden mejorar. Y aquí en estos casos pues no está indicada la fijación a nivel posterior. Dentro de las otras recomendaciones que dan para el manejo de estos niños, pues primero, saber que el riesgo de intervención disminuye a partir del primer año de vida. Y sí saber es que por precisamente esta estenosis ellos tienen un riesgo por encima, pues obviamente de los niños que no tienen acondroplasia, de tener una mielopatía traumática y a nivel de la unión cervicomedular. Entonces lo que recomiendan es pues instruir a los papás en que se debe modular la actividad física que tenga, digamos, como un grado de, de movimiento pues bruscos y igual intentar evitar en lo posible los deportes de contacto y mantener estas recomendaciones a lo largo que los niños, a lo largo pues del crecimiento de los niños, porque siempre van a estar expuestos a este riesgo de que una, un traumatismo les pueda desencadenar una mielopatía traumática. Entonces, la otra manifestación que vamos a ver nosotros como neurocirujanos es la hidrocefalia. Entonces, saber primero que en este caso los niños de por sí van a ser macrocéfalos. Y un hallazgo que no va a ser infrecuente es la ventriculomegalia. ¿Sí? En estos niños, pues la mayoría van a tener una ventriculomegalia que no se va a traducir necesariamente en que van a tener hidrocefalia y hipertensión intracraneana. Porque es importante lo que les decía ahorita, hacer un seguimiento juicioso en estos pacientes, registrando algunos de esos parámetros del crecimiento, como por ejemplo el perímetro cefálico, y en estos casos es porque estos niños van a tener como una demora en el cierre de la fontanela anterior, y esa fontanela se ha visto que se puede llegar a cerrar hasta los 5 y los 6 años. Entonces muchas veces, como ellos, les decía, digamos, ellos tienen el riesgo de hacer hidrocefalia por dos cosas.
Primero, por la alteración del flujo de líquido cefalorraquídeo a nivel de la estenosis que van a tener en el foramen magno. Y el otro mecanismo que se ha propuesto es que la estenosis del foramen yugular, pues lo que va a generar es una hipertensión venosa, de ahí una alteración retrógrada de todo retorno venoso y por lo tanto lo que va a terminar produciendo es una alteración en la absorción del líquido cefalorraquídeo a nivel de las granulaciones aracnoideas. Como todos sabemos, la reabsorción del líquido cefalorraquídeo tiene que ver pues con el drenaje venoso, ¿cierto?, del cerebro. Entonces, estos van a ser dos mecanismos por los que se propone que se va a producir la hidrocefalia en estos niños. Y un aumento súbito o brusco en el perímetro cefálico es lo que muy probablemente nos va a decir que tenemos que, pues, alertarnos que en este niño puede empezar a haber manifestaciones de este tipo. De igual forma, interrogar síntomas como eh, letargia, vómito, algunas otras manifestaciones que nos hagan pensar que el niño está con signos de hipertensión intracraneana. Lo que se dice es que aproximadamente el 5% de estos pacientes van a terminar derivados. Esta cifra era mucho más alta antes, de aproximadamente 10%, pero era porque probablemente antes se era mucho más agresivo en el manejo y no se hacía como ese manejo expectante que de pronto hoy en día se hace en vista de que pues seamos mucho más conscientes de que este es un hallazgo que no es infrecuente en los niños con acondroplasia. Lo otro que alguna vez se planteó fue la foraminotomía yugular. Se dice que se ha hecho, pero que realmente no vale el riesgo, o sea, es una cirugía pues, que puede llegar a ser muy mórbida y que no va a ofrecer mayor beneficio que derivar a estos pacientes. Y se ha interrogado el uso de la tercer ventriculostomía endoscópica, pero como por la alteración propiamente de ellos, que muchas veces termina siendo esa hidrocefalia obstructiva secundaria a esa hipertensión venosa, pues teóricamente no tendría ninguna utilidad, pero pues tocaría ver un poquito más en detalle eh, con pues, estudios que proporcionen mejor evidencia. Y finalmente, pues lo que es la estenosis del canal lumbar y las alteraciones de la columna, y es que recordemos que esos pacientes tienen unos pedículos más cortos y una distancia interpedicular más corta, una alteración en la configuración de los cuerpos vertebrales, lo que les va a generar pues que todo el canal lumbar, todo el canal pues prácticamente medular de ellos va a ser más estrecho. Y característicamente, a diferencia de las personas que no tienen acondroplasia, cuyo canal medular suele empezar a ampliarse a partir de las vértebras torácicas bajas hacia pues, las que ya son lumbares y sacras, en los niños, en los niños y en general las personas con acondroplasia, ellos van a tener un canal que por el contrario va a continuar estrechándose. Entonces esto va a suponer un riesgo de que ante pues, alguna deformidad en la columna sean susceptibles de presentar pues alguna compresión, sea en el cono o en la cauda o propiamente en la médula. Entonces, uno de los hallazgos frecuentes en los niños es la presencia de una cifosis toracolumbar. Entonces, esta está presente hasta el 95% de los casos de los niños menores de 1 año. Y se sabe que tiene, o pues se propone que tiene un mecanismo multifactorial debido a lo que les decía antes. Entonces, hay como una laxitud, o por decirlo, una hiperlaxitud ligamentaria. Hay un cambio en el eje de gravedad de estos niños al tener una cabeza más grande, al tener cierto grado de hipotonía, entonces ellos como que van a desplazar su centro de gravedad hacia más adelante sobre una columna que tiene pues digamos como unas anomalías como por decirlo así para la estabilidad, entonces ellos van a tener a hacer ese grado de cifosis toracolumbar. Y la recomendación y el manejo para esto realmente va a ser, en lo posible, que estos niños tengan un soporte lumbar donde se puedan sentar, favorecer las posturas en prono, que siempre estén pues boca abajo, y evitar cualquier tipo de sitio donde se vayan a sentar y que les vaya digamos, a exacerbar ese grado de cifosis toracolumbar, porque realmente más adelante es lo que va a llevar a que estos niños, pues ya siendo adolescentes o adultos, vayan a presentar o vayan a aumentar el riesgo de hacer síntomas con respecto a una estenosis del canal lumbar. Entonces, acá lo que encontré fue como una especie, como un algoritmo donde más o menos el autor recomienda el manejo de esta cifosis inicialmente. Entonces, dependiendo en el mes, pues la edad del niño, el grado de cifosis,
Pero lo que sí se debe saber es que en la mayoría de los casos este manejo pues inicialmente va a ser conservador, no va a ser de manejo quirúrgico, y de pronto lo más agresivo que se puede llegar a hacer es colocar una ortesis de tipo pues un corset LSO para manejo pues, de esta cifosis. Y esta es una imagen de un ejemplo que encontré donde se encontraba que un niño tenía una cifosis toracolumbar, le colocaron una ortesis de la unión toracolumbar y con esto mejoró el grado de angulación, y esto en el futuro se va a ver representado en que pues van a tener menor riesgo de tener un canal lumbar, bueno, un canal estrecho sintomático. Lo otro es la lordosis lumbosacra, que pues, muy probablemente lo que se dice es que va a ser un fenómeno de compensación con respecto a esa cifosis toracolumbar. Hay un pico de presentación entre los 2 a 3 años y se va a ver manifestada más que todo como una horizontalización del sacro. Puede ocasionar síntomas de claudicación, puede ocasionar precisamente por la misma configuración algo de coccidinia, pero el manejo es conservador. Entonces el manejo se va a dar con terapia física, terapia ocupacional, y pues realmente no encontré nada que refiere a que en algún caso van a llegar a requerir manejo quirúrgico. Y finalmente lo otro es la estenosis del canal espinal. Entonces, en la estenosis del canal espinal, muy probablemente, pues lo que encontré es que se relaciona con esas cifosis toracolumbar que ellos hacen inicialmente y que a quienes no se les logra corregir, cuando ya ha alcanzado algo más de maduración la columna, terminan con esta deformidad que usualmente puede hacerse sintomática cuando los niños, cuando están en esa transición entre niños y adolescentes, o hacerse sintomática más adelante ya cuando están en la edad adulta. De los síntomas con los que van a manifestarse cuando tienen una estenosis del canal espinal es debilidad. Entonces van a presentar paresia, pérdida del control o alteración en el control de los esfínteres, alteraciones en la marcha, van a tener cambios sensitivos o hiporreflexia. Eso también depende de qué tan alto o tan bajo esté el punto más crítico de la estenosis. La resonancia es el estudio de elección para encontrar cuál es el punto que está ocasionando los síntomas, y la cirugía debe considerarse en los casos en los que se presenten síntomas que sean ya pues muy debilitantes o que sean persistentes y progresivos. A pesar de todo, pues no hay estudios como de calidad que nos permita como tomar conductas de forma más segura, pero los estudios, digámoslos como observacionales retrospectivos, han mostrado que estos pacientes, cuando toca operarlos, pues lo ideal es hacerles una laminectomía, y usualmente, como ellos tienen un canal que es tan estrecho, la laminectomía no va a ser suficiente, sino que se va a requerir también cierto grado de resección de las articulaciones facetarias, lo que se va a traducir en que muchos de estos niños van a requerir, aparte de la descompresión, una fijación. Entonces acá, esto es una imagen que encontré pues de un ejemplo donde mostraban precisamente una niña que tenía una estenosis del canal medular sintomática con un grado de compresión que le producía síntomas. Resección también de las articulaciones facetarias y una fijación. De lo que encontré, pues es, al parecer, estos niños mejoran mucho. En general, estos pacientes mejoran mucho cuando se les descomprime el canal y cuando está bien indicada la cirugía. Y ya eso es lo que tenía para hoy. Wilson, muy bien, muy interesante. Yo quiero hacer algunos comentarios. Lo primero es que estos pacientes son supremamente complicados desde todo punto de vista, empezando por el abordaje, digamos, psicológico, porque son pacientes que definitivamente son extraños, entonces uno no alcanza a imaginarse las expectativas que ellos tienen y la ilusión que ellos tienen. Entonces, es muy difícil porque usted está tratando con una persona que es completamente diferente. A mí me ha dado mucho trabajo eso. Lo segundo es la evaluación neurológica. Tampoco es fácil determinar la mielopatía porque la fuerza es menor,
la marcha es diferente, todo es diferente en ellos. Entonces usted muchas veces se queda sin saber si la mielopatía es aguda, es crónica o ya el paciente la presentaba desde antes y usted está mal interpretando las imágenes. Y lo tercero, cuando hablas de los resultados quirúrgicos, sobre todo para la estenosis alta, occipito cervical, decís que a algunos pacientes les va bien, pero no das porcentaje. Y yo he visto que los resultados son malos, o sea, por lo menos los que yo he tenido no son resultados buenos. El último paciente que tuvimos aquí por una escoliosis grave estuvo hospitalizado como 3 meses y al alta el resultado digamos que no fue bueno porque uno no notaba recuperación en el paciente. Entonces, no sé, yo creo que las indicaciones quirúrgicas son muy cuestionables y desafortunadamente mi experiencia ha sido mala. Probablemente algunos colegas han tenido una experiencia mejor, pero eh, yo sí quisiera no tener un paciente de estos para operar. Eduardo, si tiene algún comentario, adelante, que tiene más experiencia. Buenos días a todos. Wilson, muy buena la revisión, muy completa y creo que nos dejas el panorama completo de lo que uno tiene que buscar en estos pacientes. Nacho, yo creo que es que tiene mucho que ver es con llegar a tiempo. Ahí en el plan triángulo, pues los que tenemos, como tenemos la virtud de tener el genetista y generalmente se los mandan al genetista porque los ven feitos, que eso es lo que dice Jorge, el genetista de nosotros. Él los coge desde chiquitos y les hace todo el tamizaje, así como dijo Wilson, de los exámenes que se le piden, les hace todo el tamizaje y dentro del tamizaje siempre les mete la resonancia, ¿no es cierto? Y en la resonancia, pues los hemos cogido en muy buen momento. Recuerdo que el más chiquito que he operado tenía 8 meses, ya tiene 8 años y pues en el plan tengo le hemos podido hacer seguimiento. Si bien a los 8 meses ya en la resonancia tenía mielopatía y uno ve a la niña ahorita y es cuadriparética, logra hacer su día. Me refiero a que es independiente, camina, hace sus cosas, pero definitivamente el llegar a tiempo es muy importante. Donde hubiéramos llegado más tarde, probablemente no tendríamos la funcionalidad que tiene ahora la niña. Entonces, la sugerencia, y eso va más que todo es para el clínico, para el neuropediatra y el pediatra, es que si ven estos niños con esas características fenotípicas que son tan evidentes, pues no quedarse observándolos, sino realmente mandarlo donde el genetista, que es el pilar fundamental para el seguimiento de estos pelados, y que ellos lo tamicen, porque en la tamizada es donde uno evita la complicación y esa es una cosa que decimos siempre nosotros. En el acondroplásico hay que saber llegar a tiempo, hay que hacer los exámenes a tiempo para poder prevenir la complicación, porque como bien dijiste Nacho, ya cuando la tienen, uno difícilmente logra la mejoría, pero con ellos, si se llega a tiempo, sí se logra la mejoría. Entonces, la moraleja es llegar a tiempo con ellos. Y como te digo, ahí en el plan triángulo, generalmente ya el genetista los tiene tamizados y ya llegan casi con todos los criterios para operar. Y uno de ellos para la foraminotomía del magno, o sea, para la descompresión del magno, que Wilson no la dijo, uno de los criterios que utilizamos es que tenga una estenosis. Para hacer la descompresión profiláctica es que tenga una estenosis mayor del 50% del canal foraminal, del canal esperado. Cuando tienen una estenosis mayor del 50% en el control, cuando se les hace, se les debe hacer descompresión profiláctica, precisamente para evitar lo que estás diciendo, que cuando ya llegan tan mielopáticos que uno no sabe en qué momento están. Entonces, hay un estudio que se hizo de gran cantidad de pacientes, es multicéntrico realmente, porque realmente no hay una institución que tenga un volumen muy grande, y se vio que sí era importante hacer la descompresión antes de que hiciera el síntoma con un buen tamizaje del paciente. Entonces, la conclusión de ese artículo, precisamente, inclusive es un artículo viejo, es que si tiene una compresión mayor del 50% del canal, la posibilidad de que el paciente sí o sí se estreche y haga mielopatía es mayor del 70%. Entonces, por eso se considera la descompresión occipital del foramen profiláctica cuando tiene una estenosis mayor del 50%. Con respecto al canal lumbar o a la parte
dorsolumbar, que generalmente es la que más hacen, que es ahí la transición, pues la verdad es que nos ha ido muy bien y probablemente es porque estoy sesgado. Como bien dijo Wilson, en los pequeños es muy raro que eso suceda, en la pediátrica, contando hasta los 18, es muy raro que suceda. Nosotros en el Plan Triángulo no hemos tenido que operar ninguno por estenosis lumbar, a pesar de que siempre que le da una resonancia la tienen, pero el niño no tiene síntomas, no tiene hiperreflexia, no tiene clonus, no tiene alteración esfinteriana, o sea, son niños que están sanos. Entonces el seguimiento que les hacemos es precisamente clínico y hasta el momento no hemos tenido que hacer ninguno. Pero sí vuelvo y digo, creo que estoy sesgado porque el más viejo que hemos visto ahí tiene 22 años, está joven, pero no sé, pasados los 35, 40 años, que esta columna esté un poco más degenerada y con lo que traía de base necesiten esa descompresión, ahí sí no tengo cómo opinar. Pero lo que es en edad pediátrica, la verdad es que no hemos tenido que operar ninguno porque todos se mantienen en el tiempo, los controlamos cada año con síntomas y ante el síntoma hacemos imágenes y hasta el momento no hemos tenido que descomprimir ninguno, como dice Wilson, y vuelvo y repito, no sé en el adulto, si alguien tiene experiencia con el adulto, pues sería bueno oírlo. Muchas gracias, Wilson, nuevamente, muy buena la charla, muchas gracias. Todos aman